Sean todos bienvenidos, apreciados hermanos, en el Día del Señor, en el que toda su iglesia alrededor del mundo se congrega para alabar y exaltar el nombre de nuestro glorioso y gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Su palabra dice que quien alaba y exalta al Hijo, también lo hace con el Padre. Acompáñenme al Salmo 24, donde tendremos nuestra lectura para dar inicio a nuestro servicio en este día. El Salmo 24 fue escrito por David muy posiblemente cuando él trasladó el arca a Jerusalén. Y hubo una gran celebración y él compuso este hermoso himno inspirado por el Espíritu Santo, donde comienza una alabanza a Dios por ser el dueño y el creador de toda la tierra. Luego prosigue a dar instrucciones a los que vienen a adorar a Dios y concluye nuevamente con un canto de adoración y alabanza dedicado al Rey de Gloria, por el cual estamos congregados nosotros aquí en este día. Leamos el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Nuestro Dios y Padre nuestro, aquí está tu iglesia, Señor, nuevamente congregados, aquí de esta manera tan inusual como a ti te ha placido hasta este momento. Señor, allí desde cada hogar, cada uno de nosotros, estamos congregándonos en este momento, Señor, para rendirte a ti toda adoración y alabanza, porque tú eres nuestro Rey de toda gloria. Gracias, Señor, por guardarnos, por sustentarnos durante esta semana que pasó. Trae a nuestra memoria, Señor, un sentido genuino de gratitud delante de ti, porque tú eres un Dios bueno, lleno de bondad y misericordia, Padre. Prepara, Señor, nuestros corazones en este momento para que podamos ofrecerte a ti de todo corazón, Señor, con la sinceridad más grande, Señor, un reconocimiento a tu poder, a tu grandeza, a tu señorío, como lo expresa este salmo. Tuya es la tierra, toda la plenitud, todo el universo, Señor, es tuyo. Tú eres el Dios creador. Y aquí estamos, tus criaturas, postrados delante de ti, ofreciéndote, Señor, este servicio para honra y gloria de tu nombre. Señor, también en este día quiero pedirte por nuestros hermanos que han pasado muchas dificultades físicas, Señor, para que tú impartas conforme a tu bondad y misericordia, Señor, una medida de fe para ellos, de gozarse en medio de la prueba de la enfermedad, Señor, pero también, Señor, clamamos a ti para que les sustentes, Señor, con tu poderosa mano. Y si está en tu voluntad y te place, Señor, darles la sanidad, Padre. Pero guárdales en este momento y permíteles también gozarse con nosotros en este culto. Oramos por aquellos que estén en aflicción de espíritu, para que también tú traigas a ellos, Señor, paz, completo gozo, Señor, a sus corazones, por medio de este servicio también, Señor. Y ahora, Padre, recibe este culto como una ofrenda que dedicamos a ti. Una iglesia, Señor, que se reúne para agradecerte por tu bondad y fidelidad para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, vamos a abrir nuestros signarios y vamos a cantar al Rey de Gloria en este día, el himno número 63. Himno número 63. Oh amor de Dios.
podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal, y cada reino caerá con cada trama y plan carnal, el gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Y vamos a continuar alabando al Rey de toda gloria, como lo expresa David en el Salmo 24. Y les invito a que vayan al número 371. Cuán dulce es confiar en Cristo. Confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Dulce si es confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré
Salvador, en la vida y en la muerte, protección me da tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Amén. Damos gracias a Dios que nos da cada día esa medida de fe para que nosotros podamos confiar en Él. Vamos a buscar el himno número 59. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, porque es por tu fidelidad que hoy estamos aquí reunidos. Esta fidelidad enmarcada en que un día, Señor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú derramaste tu misericordia y tu gracia para salvarnos. En estos momentos, Señor, trae a nuestra memoria el Evangelio
que nos recuerda que nosotros estábamos totalmente condenados por nuestro pecado, que no había ninguna posibilidad de cambiar nuestra situación delante de ti, Señor. Pero dice tu palabra que tú, que eres rico en misericordia, nos amaste y pusiste, Señor, allí el remedio para nosotros, enviando a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y nos has dado la fe para creer en Él, Señor. Gracias, Padre, porque es por el poder del Evangelio que nosotros hoy somos salvos. Y, Señor, oramos también para que en este día, por medio de los púlpitos que proclaman ese Evangelio, tú traigas salvación a aquellos que siguen perdidos, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por sostener a tu iglesia. Gracias, Padre, por las ofrendas que envías a la iglesia. Bendice, Señor, la economía de cada familia de esta iglesia. Susténtale, Señor, y produce en sus corazones el gozo y la alegría de dar para tu obra, Señor. Y ahora también, Señor, te pido que nos prepares para escuchar tu palabra. Habla a nuestros corazones y que tu palabra pueda ministrar cada una de nuestras vidas conforme a la necesidad espiritual que cada uno de nosotros tenemos, Señor. Edifica a tu iglesia para la hora del ministerio por medio de tu palabra. Pero aquellos que también por el medio de la internet que Dios nos permite usar y que puedan escuchar este mensaje, Señor, que tu palabra traiga a ellos también convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y que traiga, Señor, por medio de tu palabra, esa medida de fe para que ellos también puedan creer en ti y ser salvos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, para nuestro estudio, quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos y vayan al capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 24 al 30. Dice así la palabra del Señor: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Este relato de Marcos nos habla de una mujer que creyó en Jesús, muy a pesar de que todas las circunstancias estaban en su contra. Y se narra en esta historia cómo el Señor, por causa de su fe, bendijo grandemente a esta mujer. Sin embargo, aunque este tema de la fe es la parte central de estos textos que hemos leído, quiero que en esta tarde miremos que hay algo más en el trasfondo de este pasaje que nos ayudará a tener una mejor comprensión, un mejor entendimiento de la naturaleza y el alcance del Evangelio. Y para poder estudiar y entender de forma más fácil estos versículos, dividiremos esta historia en 5 escenas. Y llamaremos la primera escena el retiro de un Salvador que no pudo ocultarse. Y empieza Marcos diciendo: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Noten el texto de el lugar a donde el Señor se retira y cuáles son los propósitos. Él no quería que nadie supiese,
pero no pudo esconderse. Quiero, iglesia, que marquen o vayan al pasaje paralelo de esta narrativa en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, y mantengan allí marcado desde el versículo 21 hasta el versículo 28. Del 21 al 28 es el mismo suceso narrado por Mateo, pero vamos a estar moviéndonos entre estos dos pasajes paralelos. Bueno, Marcos nos dice entonces que Jesús se fue o se retiró, quiso apartarse a la región de Tiro y de Sidón, muy posiblemente para descansar o para evitar una nueva confrontación con los líderes religiosos de Israel. Los primeros versículos en el capítulo 7 nos dice que Jesús había tenido un enfrentamiento con los fariseos cuando Él les confronta por su religiosidad y les desenmascara y les hace ver que ellos son unos hipócritas por el legalismo que querían imponer. Así que es muy posible que después de esto empieza la narrativa de Marcos, levantándose de allí, levantándose de estas circunstancias en la cual él acababa de tener una confrontación con los líderes religiosos de Israel. El Señor Jesús se retira a la región de Tiro y de Sidón. Estas poblaciones quedaban al norte de Galilea. Hoy en día este lugar se conoce con el nombre de El Líbano. Marcos nos dice que el Señor entró en una casa, simplemente, pero no nos dice de quiénes era la casa, quiénes vivían allí, de qué familia se trataba. Y nos da el detalle que dije al comienzo, que Jesús quería estar allí de incógnito. Pero el texto literalmente dice que Jesús no pudo esconderse porque una mujer sirofenicia estaba decidida a tener una audiencia con él. Y ya aquí aprendemos algo, que la verdadera fe es como un imán que nos atrae hacia Jesús. Esta mujer tenía una gran necesidad y al mismo tiempo una gran confianza depositada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ya esto nos abre camino a la segunda escena, la cual he llamado la petición angustiosa de una mujer pagana. Dice el versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Pero no sabemos tampoco el nombre de esta mujer, pero Marcos sí nos describe las circunstancias que rodeaban su vida. Lo primero que leemos de ella es que ella era griega, por lo tanto era una mujer gentil. Ella no pertenecía a la nación de Israel. Y para colmos, Marcos añade que ella era sirofenicia de nacimiento. El versículo 26 dice, la mujer era griega y sirofenicia de nacimiento. Dicho en otras palabras, Marcos deja claro que esta mujer venía de un trasfondo groseramente pagano. Fue la nación de Tiro la que introdujo la adoración a Baal a los israelitas. La mujer más perversa que se menciona en la Biblia, Jezabel, era originaria de Tiro. Pero contrario a los fariseos, que teniendo a Jesús al frente y que sí pertenecían al pueblo de Israel, ellos no creyeron en Jesús. Contrario a ellos, esta mujer sí mostró una gran fe en Jesús. Esta mujer nos enseña que la verdadera fe surge de un verdadero sentido de necesidad e impotencia. Jesús había dicho ya anteriormente que los que están sanos no tienen necesidad de médico. Y la narrativa dice que cuando ella supo que Jesús estaba allí, vino a él. Esta mujer estaba muy consciente que no había ninguna cosa en este mundo que ella necesitara más que a Jesús. Por eso estaba dispuesta a vencer cualquier obstáculo que se le
interpusiera en su camino. Aunque no había ninguna razón para tener la menor expectativa de que ella iba a ser recibida por ese rabí de Nazaret y que él escucharía su petición, ella sabía que los judíos trataban a toda costa mantenerse lo más lejos posible de personas tan idolátricas, tan paganas, tan gentiles, como las personas sirofenicias, como menciona aquí el origen de su nacionalidad de esta mujer. Estos detalles están aquí para mostrarnos esto, la condición de ella. Ella no tenía ninguna expectativa entonces de que Jesús le escuchara. Si ustedes me acompañan como dije ahorita, al texto paralelo, y miran allí en el versículo 22, y dice Mateo 15:22, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, también eran cananeos los que eran de Tiro, había salido de aquella región y clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ten misericordia de mí. Ella no dice, ten misericordia de mi hija, obviamente porque aquí se ve el amor de una madre. El dolor de su hija era también el dolor de ella. La tortura que su hija vivía era también la tortura de ella. Vemos entonces que ella se acercó a Jesús. A pesar de que esto implicaba para ella tener que vencer muchas barreras sociales, morales y religiosas, pero ella tenía una gran fe, porque tenía un gran problema. Su hijita estaba terriblemente atormentada por un demonio. Ella sabía que solo Jesús podría librar a su hija de esa esclavitud. De alguna manera ella habría escuchado de Jesús y de su poder. Y ella no iba a desaprovechar esta oportunidad. Marcos nos dice nuevamente en el versículo 26 que la mujer le rogaba, ella le suplicaba con insistencia al Señor. Y como leímos en el texto paralelo, Mateo dice que ella gritaba, clamaba, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y con esta súplica de esta mujer vamos a pasar a la tercera escena, la reacción inesperada de un Salvador compasivo. Veamos el versículo 27 de Marcos 7. Pero Jesús le dijo, miren la respuesta de Jesús, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Miremos cómo dice Mateo 15, versículo 23 o 24. Él le respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, Mateo añade algo más. Dice que cuando ella comenzó a clamar a Jesús, Jesús no le respondió palabra. Miren este detalle, yendo al pasaje paralelo de Mateo 15:23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea que Mateo dice que cuando ella comenzó a clamar, Jesús no le respondió ninguna palabra. Así que imaginemos lo que ella pudo haber estado sintiendo. Ella por primera vez ve como un rayo de esperanza para que su hija pueda ser sanada, pero Jesús ni siquiera te dirige la palabra.
Y la cosa se pone peor porque cuando sigue clamando, hasta los discípulos se desesperan, que le dicen al Señor como: Señor, atiéndela y despide rápido a esta mujer que nos tiene cansado a los gritos que está dando tras nosotros. Pero lo peor es lo que acabamos de leer, la respuesta de Jesús. Pero Jesús dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús está diciendo: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella escucha esta respuesta. Anteriormente Jesús había estado callado, los discípulos quieren deshacerse de ella y ella, en vez de desistir, esta mujer decide postrarse de nuevo ante Jesús y nuevamente suplicarle con más insistencia diciendo: Señor, socórreme. Así lo dice en Mateo: ten misericordia de mí. Imaginemos en los gritos de esta mujer la angustia que había en ella. Ella suplica desde lo más profundo de su corazón: por favor, Señor, ten misericordia. Y la respuesta de Jesús, qué respuesta más extraña. ¿Por qué trató el Señor así a esta mujer? Bueno, déjenme explicar algunas cosas para poder entender lo que pasa aquí. Primero, que en el griego hay dos palabras que se traducen como perro. Una es para referirse a los perros salvajes y la otra hace referencia a los perros domésticos, a los perros que estaban en las casas de familias como mascotas. Jesús está usando esta última palabra cuando usa allí el término perrillos o mascotas. Podríamos también darle este significado a esta palabra. Esta expresión de Jesús es una especie de parábola. Bueno, está dentro de las parábolas cuando él dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Allí el Señor está hablando en forma de parábolas. Y a través de esta parábola, Jesús quiere hacerle ver a esta mujer que hay un orden en la aplicación del plan de redención diseñado por Dios. Él está diciendo: en una casa que tiene mascotas, lo normal es que los hijos coman primero y los animales después. Él está diciendo: esta sería el orden normal en los hogares promedio. Y Jesús toma este ejemplo y con este ejemplo que esta mujer conocía muy bien, para enseñarle: mujer, hay un orden en este plan, en este asunto de la redención. Hay un orden en el plan de la redención. El evangelio debe llegar primero a los judíos, en el cumplimiento del pacto que Dios hizo con ellos en el Antiguo Testamento. Después llegará a los gentiles, o sea, a todas las naciones. Pablo en Romanos 1:16 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. ¿Ven el orden? Bueno, era necesario que el Señor ofreciera primero el evangelio a los judíos antes de hacerlo a las otras naciones, para mostrarles a los judíos que Él era el Salvador prometido por los profetas, que Él era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero inmediatamente después de su resurrección, nosotros aprendemos en la Biblia que Él ordena y dice: vayan y prediquen el evangelio, comenzando en Jerusalén, para que desde allí se lleve a todas las naciones de la tierra. Eso lo podemos leer en Lucas capítulo 24, versículo 47. Y ese es el orden en el plan de la redención. Y ahora sí, esto nos sirve de trasfondo para la declaración de Jesús a esta mujer sirofenicia. Que el Señor Jesús
debía morir y resucitar antes que las puertas del Evangelio se abrieran de par en par a los gentiles. Pero lo sorprendente en esta historia es que esta mujer entendió perfectamente lo que el Señor trataba de decirle. Ella se da cuenta de que detrás de esta parábola de Jesús hay una oferta que no está muy clara, una oferta de gracia, una oferta de misericordia, pero que está allí. Y es a la que ella va a aferrarse con todas sus fuerzas, con todo su ser. Y esto nos lleva a la cuarta escena, la actitud humilde y apropiada de la fe verdadera. Leamos el versículo 28. Respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y yo quiero que leas este texto poniendo toda la atención en la respuesta de ella. Cuando ella dice, sí, Señor, hay allí en sus palabras una total humildad, reverencia y sumisión delante del Señor Jesús. Sí, Señor. ¿Qué respuesta? Jesús le acaba de decir que ella aún no tiene lugar en la mesa. Pero luego que los hijos coman, o sea, cuando ya todos los hijos de Israel escuchen el Evangelio, entonces después la invitación sería para todas las demás naciones. Pero ella, en vez de ofenderse, lo que contesta es, sí, Señor, pero aún los perrillos de debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella dice, está bien, Señor. Yo entiendo que soy un cachorrito gentil. Yo acepto que no tengo derecho a estar sentada a la mesa. Pero el banquete de Dios es tan abundante que yo me conformo con las migajitas que caen del plato de los hijos. Qué fe la de esta mujer. Alguien comentó sobre esta respuesta. Y dice que esta mujer nos da una lección de protocolo celestial. Hoy que está muy de moda la palabra protocolo, esta mujer nos enseña cuál debe ser el protocolo para venir delante de Dios, para acercarnos a Él. Y yo pregunto, iglesia, ¿cuál es la actitud con la que vienes a Dios? ¿Con qué actitud venimos delante de Dios con nuestras peticiones? ¿Acaso tenemos derecho a venir al Señor reclamando, proclamando y demandando como muchos pretenden hacerlo hoy día? No, no tenemos ese derecho. Esta mujer acepta humildemente cuál es su lugar en ese momento de la historia de la redención. Ella lo acepta con humildad, pero al mismo tiempo ella sabe que puede apelar a la sobreabundante bondad de Dios para que le responda a su petición. Y esa es la actitud que caracteriza a la fe verdadera. Pregunto, ¿es con esa misma actitud de humildad, pero al mismo tiempo de fe y de confianza en el Señor que nosotros oramos a Él? Es así que nosotros también podemos decirle, Señor, vengo a ti sabiendo que no merezco nada, pero yo sé que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Iglesia, la palabra de Dios nos recuerda siempre que todo lo que nosotros recibimos de Él, lo recibimos es de pura gracia. No merecemos nada. Esta mujer vino al Señor sabiendo que no tenía ningún derecho de sentarse a la mesa con Jesús. Pero ese no es nuestro caso. Todo el que ha confiado en Jesús para la salvación de su alma, sin importar qué nacionalidad tiene, ya no es un cachorrito gentil que espera comer de las migajas que caen de la mesa
Iglesia, nosotros los hijos de Dios somos aquellos para los que Dios ha preparado un banquete de gracia. Pablo dice en Efesios 1, capítulo 1, versículo 3, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que si las migajas que caen de la mesa fueron suficientes para que esta mujer sirofenicia pudiera satisfacer su necesidad, ¿cuánto más lo serán para nosotros que estamos sentados a la mesa? Hebreos capítulo 4, versículo 16, ahí leemos y se nos hace esta invitación que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. El texto dice que el trono de Dios es un trono de gracia. O sea que lo que Dios nos da es solo por gracia, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer tuvo acceso a Jesús porque entendió el Evangelio. Ella reconoció que no tenía ningún mérito para ser oída, pero creyó en la bondad abundante de Dios para suplir su necesidad más grande que ella tenía. Y eso hizo que Jesús honrara su confianza. Y esto nos lleva a la quinta escena, el poder de Dios actuando a favor de una débil mujer. Versículo 29. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y dice el 30, y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Leámoslo en Mateo, versículo 28 del capítulo 15. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oh mujer, grande es tu fe. Qué gran reconocimiento por parte de la segunda persona de la Trinidad hacia esta mujer. ¿Podría decir el Señor lo mismo de nosotros? ¿Que nuestra fe es grande? Esta mujer posiblemente no conocía mucho de Jesús, pero lo que sí conocía la llevó a aferrarse a Él con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Es que ella entendió claramente que fuera del Señor Jesús no hay esperanza para nadie. Lo que hizo grande la fe de esta mujer fue esa extraña combinación de una profunda necesidad con una gran confianza y una disposición humilde a esperar a Jesús. A pesar de todas las circunstancias en su contra, ella clamó y esperó en el Señor. Y Jesús dijo: eso es una gran fe. Gran necesidad, gran confianza y gran humildad. Aunque la respuesta de Jesús a ella nos puede parecer muy dura, hasta un poco grosera. El Señor Jesús se caracterizó en toda la narrativa de los evangelios por ser bondadoso, por tener compasión. Realmente el Señor seguía siendo un Dios bondadoso, porque el Señor era probando su fe para convertirla luego en una gran fe. La historia termina con su hija sana y la madre con una gran fe. ¿Qué lecciones nos enseña esta historia? Iglesia, que debemos vivir aferrados a Cristo, muy a pesar de las dudas que nos ataquen. Siempre he sabido que las pruebas te llevan hacia dos caminos: o a que te aferres completamente a Cristo, o a que dudes y te alejes de Cristo. Esta historia nos enseña a que no dudemos jamás, a que tengamos esa gran fe, esa fe que es el arma con la que podemos matar a la duda. Y yo te digo, iglesia, hoy, aférrate a Jesús, no lo sueltes.
Amigo que me escuchas, que aún no eres cristiano, no importa cuánto tengas que esperar o cuánto tengas que clamar o cuánta oposición encuentres. Si tú eres un pecador que necesitas la misericordia de Dios para el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna, continúa clamando a Dios hasta que Él tenga misericordia de ti. Hechos en el capítulo 4, versículo 12, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo Jesús. No hay otro camino. No hay otra opción fuera de Jesús. No hay salvación para nadie fuera de Jesucristo. Y si tú, hermano o hermana que me estás escuchando, estás pasando por una gran tribulación, no olvides que solo Cristo Jesús puede darte o puede darle a tu alma el alivio y la paz que ella necesita. No te sueltes de Cristo Jesús. Aférrate a Él. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra que nos muestra la bondad, la gran bondad de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que igual nosotros, sin merecerlo, hemos sido objetos de su amor y de su atención. Podemos estar tranquilos sabiendo que Dios está comprometido con amarnos, cuidarnos, con ser nuestro buen pastor. Y nos tiene una mesa preparada, como dice el Salmo 23, que Él ha preparado una mesa para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Y un día estaremos en los cielos disfrutando de un gran banquete con nuestro Señor Jesús. No porque lo merecíamos, sino por pura y pura gracia. Vamos a terminar, hermanos, alabando al Señor, cantando el himno número 27. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria, la honra también. Tuya para siempre. Amén, amén. Tuyos los dominios, los tronos también. Tuyos para siempre. Amén, amén. Iglesia, que el Señor les bendiga, que su gracia y su paz estén con todos nosotros. Que aunque las circunstancias de cada día que estamos viviendo no sean las mejores, nosotros no dependemos de esas circunstancias. Nosotros descansamos en fe, en saber que hay un Dios todopoderoso, quien gobierna en todo, y que Él es nuestro amoroso Padre, y Él nos cuida. Dios les bendiga.